Que todos hemos salido, perdón, mejor dicho, que estamos saliendo de esta extraña y novedosa situación que se instaló con la pandemia por la COVID, un tanto cambiados, y por qué no decirlo, también alterados psicológicamente, es un hecho. Así lo manifiestan algunos estudios realizados sobre la población. Sumen a eso el ritmo de vida frenético, el estrés de la incertidumbre y de un porvenir un tanto difuso. ¿Y qué tenemos? Pues un cóctel perfecto para muchos desequilibrios psicológicos. Por eso hoy queremos conocer en la sala las impresiones y, por qué no, el análisis que de esta situación hace una de las más reputadas psiquiatras de Castilla y León. Mujer activa e inquieta, atesora una amplia formación especializada en diferentes campos de la psiquiatría y la psicoterapia. Hoy abrimos la sala para recibir a la doctora Irene Muñoz León. Doctora, bienvenida. Bienvenida, gracias por invitarme. No, encantados. Además, es que llevábamos tiempo pensando en que necesitábamos hacer un programa, una sala con alguien que nos explique, que analice, que nos saque, no sé, una fotografía, un pequeño análisis de cómo están nuestras cabezas en esta sociedad un año y pico después de todo lo que estamos padeciendo. Teníamos ganas, ¿eh? Sí. No sé si va a ser fácil o difícil ese análisis, pero para eso estás tú aquí. Así que decía el vídeo de inicio, no sé si estamos saliendo mejores o peores. Como se ha utilizado ese eslogan, yo voy a empezar ahí con algo muy efectista para esto de las entrevistas, que es, ¿estamos saliendo mejores? Tiene mala pinta eso de que estamos saliendo mejores, ¿eh? No las tengo yo todas conmigo. Yo también me pregunto eso, la verdad, ¿eh? No sé si mejores o peores. Es que hemos pasado como por muchas etapas. Al principio era un poco esto de esto nos va a cambiar para mejor, empezamos a hacer cosas diferentes. Y éramos todos como el buenismo se apoderó de repente de nosotros. Un poco. Echábamos una mano al vecino, salíamos a las 8 a aplaudir, sí. Echábamos mucho de menos los abrazos. Sí. Se pasó pronto aquello. Pues yo creo que sí, fíjate. Porque luego enseguida nos hemos ido un poco reacomodando como hemos podido, porque ahora quien más y quien menos ya tiene a alguien cerca que lo ha pasado o que ha estado confinado, o etcétera, etcétera, y el miedo vive dentro de nosotros, yo creo. Vamos. Sí, se ha polarizado un poco la sociedad en ese sentido. Quien lo ha pasado o lo ha tenido cercano o lo ha conocido de cerca, y quien ni lo ha pasado ni le ha tocado demasiado de cerca. O si le ha tocado ha sido tan leve que no se ha enterado y lo ha tomado como, bueno, pues un poco a risa. Y eso se nota también en las consultas de psiquiatría. Sí que se nota. Yo creo que nosotros al final como seres humanos tenemos lo que llamamos mecanismos de defensa, porque es como si tuviéramos una serie de aparatajes para poder vivir, ¿no? O sea, es imposible vivir con la realidad de día a día, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nos vamos a morir y no lo pensamos todo el rato, si no sería imposible. Bueno, hay quien lo piensa todo el rato, ¿eh? Hay quien lo piensa todo el rato y viene a consulta, ¿no? Que sería como la neurosis obsesiva. Pero, claro, con toda esta historia, cada uno se ha agarrado un poquito a lo que ha podido. Y eso al principio, pues ha valido. Y luego se ha como desgobernado todo. Y ahí es cuando entramos un poco nosotros en juego, ¿no? Esto que dices tú, de hay quien decide ponerse esa coraza de como aquí no ocurre nada, pero no es que lo piensen en verdad, es que es su forma de vivir. Y está el que ya el miedo se le mete dentro y tiene una ansiedad tan grande que ya, pues aparecen fobias, ¿no? No puedo salir a la calle, empiezo a hacer una serie de rituales que yo pienso que es porque me están diciendo que hay que tener una serie de medidas higiénicas, lavarse las manos y tal, pero cada vez empiezan a construir más cosas que no tienen tanto que ver con precaución. Con las medidas impuestas, ¿no? Exacto. Y esto yo sí he visto en consulta, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto habremos visto muchísimo, y no olvidemos a los médicos de cabecera que están haciendo una gran labor ahora mismo. Es decir, gente que es eso, que te cuenta cosas y claro, al principio tú lo validas, dices, no, bien, haga esto. Pero luego ya dices, esto ya no es tanto que se proteja, sino que se está metiendo tanto en la protección que está en una cárcel, ¿no? Y ahí, pues esa fobia hay que tratarla.
Te voy a pedir una cosa que seguramente es la pregunta más difícil de toda la entrevista. La pasamos ahora y así nos lo quitamos de Venga, encima. pa'lante. Digo que es difícil porque seguro que generalizar, pues desde luego siempre es injusto, pero Sí. si yo te pido como especialista, como psiquiatra, como psicoterapeuta, que me hagas una fotografía, una radiografía de cómo están las cabezas, que es lo que hablábamos antes fuera de micrófono, fuera de antena, cómo están las cabezas de la sociedad ahora mismo. ¿Cuál sería esa fotografía? ¿Cómo estamos psicológicamente esta sociedad que tenemos Ahora mismo. ahora mismo? Yo creo que lo que me viene a la cabeza es la palabra incertidumbre. Es que yo ahora a la gente la veo paralizada. ¿Expectante? Porque hay dos, se puede estar... Paralizada Claro, paralizado se por puede estar diferentes expectante a ver qué me aspectos. va a venir, o paralizado porque me da igual lo que venga, no tengo ganas de hacer nada. Yo diría que desmoralizados. Y eso paraliza bastante. Pero bueno, es como si hemos ido tirando uno a uno de ciertas cosas y se nos han ido agotando. Y como todavía no hay una fecha concreta, esto pues al final desmoraliza. Pero bueno, yo la verdad es que a todos los pacientes que vienen a consulta les digo lo mismo, es decir, que cuando uno está como al final de una crisis, que yo espero que sea así, es cuando menos energía tiene y entonces, claro, con esa poca energía lo ve todo muy negro y es como que estuviera en lo peor, pero en realidad no nos damos cuenta que a un paso está ya como la puerta de salida. Ese es mi mecanismo de defensa igual también, Sí, ¿no? es tu opinión. Es tu Y yo esto opinión, es lo que además. les traslado a los pacientes, ¿no? Porque bueno, ahora la vacuna, en fin, bueno, la vacuna, la polémica vacuna, pero bueno, que sí que se está avanzando. No, Nosotros desde en los luego, hospitales lo los vemos. números, al menos, los datos nos dicen que está funcionando la vacuna. Luego Sí. nos meteremos en Sí. la seguridad y demás cosas, pero los datos dicen que está funcionando Sí, a sí, efectos de contener la pandemia. Desde ese punto de vista psicológico, ¿a qué se puede comparar este periodo que hemos vivido, que estamos viviendo de la pandemia? ¿Es comparable, yo pensaba preparando la entrevista, es comparable a vivir una guerra, a una guerra que vivieron nuestros abuelos o nuestros padres, han vivido esa época de guerra o de posguerra? ¿Es comparable a una catástrofe natural con una desgracia enorme? ¿Se puede comparar a eso? Yo me he preguntado esto a veces, ¿no? Es decir, ahora que muchas veces, ¿no? Como que 15 días nos resulta excesivo, un mes excesivo y unos meses ya ni te cuento, ¿no? Que tengo la sensación de haber salido del estado ahora de alarma y decir, todavía no me creo que sí que pueda estar fuera de casa, ¿no? Más allá de las 10 de la noche. Pensaba en estas personas que vivieron tantos años y que ni siquiera... No se sabía muy bien cómo iban a salir y, hombre, si pensamos un poco en nuestros familiares, yo creo que sí que tienen toques que no se les ha borrado nunca estas imágenes o el cómo vivieron. Y si es comparable, pues es que no me atrevo Te preguntaba porque, claro, yo pensaba, digo, sí, una guerra, desde el punto de vista del impacto, desde luego del shock, puede ser comparable, pero claro, en una guerra, en una catástrofe natural, tú tienes un enemigo entre comillas, que se ve y que se acaba y que lo ves. Te enfrentas a tu rival y sabes quién es y lo tienes enfrente y sabes, viene una catástrofe y sabes que viene una ola o viene un terremoto, pero esto aquí no lo vemos. Aquí hay gente que se niega incluso a creer que exista, o sea que por eso he preguntado yo qué capacidad de comparación podemos hacer. Claro, es que es complicado. Y sobre todo que esto ha abierto como una especie de caja de Pandora, porque no se ve, no se sabe bien cuándo se acaba realmente, porque bueno, todavía está habiendo casos. Y tampoco sabemos hasta qué punto, ¿no? Una de las grandes preguntas, que tampoco quiero aquí transmitir un pesimismo, es si va a ser la única pandemia, ¿no? Es decir, porque bueno, esto... Bueno, expertos nos dicen que no, que vamos a vivir más. Bueno, no quiero yo ser tampoco agorero, pero bueno. Esta es la cosa, ¿no? Entonces yo sí que pienso, más allá de ese buenismo de a partir de ahora vayamos todos al campo y dejemos de tomarnos cosas en los bares, yo creo que sí que hay que hacer
un cambio más allá. Porque bueno, al final, cuando aparece un virus, digamos, entre los seres humanos, ¿no? Es que hay un salto de especie. Y esto tiene que ver con que algo que hacía de barrera ya no está. Entonces ahí yo creo que nos tenemos que preguntar cosas. No sé si hallaremos las respuestas, pero... Bueno, yo sigo con mis preguntas generales y luego hablamos de temas más concretos. Luego vamos a ir bajando a la Yo con lo situación. general no me llevo muy bien, pero venga. Bueno, pero yo creo que saldremos, sí. yo creo que hay que poner un poco en situación todo esto. Hace unos cuantos años, en la década de los 90, triunfaba un libro, no sé si te lo has leído, que se tituló Más Platón y menos Prozac. En la época aquella que el Prozac... No me lo he leído entero, pero cachitos sí. Yo también, no lo he llegado a sufrir entero, pero bueno, algún trocito por ahí andará perdido en casa. Pero en aquella época se llevaba el Prozac. Hoy se podría cambiar el Prozac. No, luego hablaremos de las benzodiazepinas que están tan de moda y tan solicitadas. Luego vamos a dedicarle un espacio amplio, pero el título se podría cambiar por más mindfulness y menos benzodiazepinas. Puede ser, sí. O sea, mindfulness, terapia en general. Es decir, por niveles, pero sí, yo abogo por eso. 100%. O sea, el Prozac, que es la fluoxetina, es el primer antidepresivo que se comercializó, nos salvó de muchos apuros, yo creo, vamos. Pero ahora la mayor guerra o batalla que libro yo día a día es retirar ansiolíticos. Lo tienes difícil, ¿eh? Sí. Los números dicen que se han incrementado el consumo de ansiolíticos exponencialmente por culpa de la pandemia, seguramente, y por los efectos que eso nos deje. Hace poco escribí yo un articulillo muy corto que hablaba de esto, yo estoy a favor totalmente de esa frase, pero claro, cuando nos planteamos esa frase hay que acompañarla de algo, ¿no? Decía yo que si tú vas al traumatólogo y te quita la muleta y sigues sin poder andar, igual no le dices cosas bonitas al traumatólogo. Entonces hay que dar una solución y esa es la terapia, mindfulness, psicoterapia psicodinámica, bueno, también ahora la cognitivo-conductual, bueno, todo esto. Porque claro, la gente se agarra a lo que puede. O sea, la gente no consume, o sea, esto lo digo un poco por equilibrar la balanza, la gente no consume benzodiazepinas por gusto, está claro, pero tampoco está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos tiempo y recursos y más personal, digamos, que pueda hacer terapia a los pacientes y que sean capaces de generar sus propias estrategias para no tener que recurrir a una pastilla y poder gestionar la ansiedad, o que los nervios no lleguen a ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que todavía hoy es más fácil recurrir al Lexatin que reconocer en público que me voy a ir a ver al psiquiatra. ¿Sigue habiendo esa cierta reticencia en la sociedad de me voy a ver a un psiquiatra, lo mismo que me voy a ver a un traumatólogo si me duele una pierna? Sí, es que rotundamente sí. Primero que la gente no sabe que los psiquiatras sí hacemos terapia. Es decir, no es obligatorio que los psiquiatras hagamos terapia, es verdad, pero que los psiquiatras nos formamos en terapia y también hacemos terapia, sí. Y luego, como ya partimos de esa base, el psiquiatra es el de la pastilla y claro. El psicólogo no. Es que ir al psicólogo parece que mola. Parece Sí. que voy al psicólogo, es como que tengo yo aquí un director espiritual para mi vida. Y ir al psiquiatra parece que, lo voy a decir crudamente, parece que estoy averiado de la cabeza. Sí, sí, al loquero. Sí, sí. De toda la vida, vamos. Y psicólogos tampoco es que lo tengan fácil, porque, por ejemplo, también hay otro, digamos, de estas cosas que la gente piensa y se van transmitiendo. Una terapia es irme a desahogar, y eso no es una terapia. O sea, una terapia, hay una cosa que se llama división subjetiva, que significa que el paciente dice, ¿qué me pasa a mí y qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo puedo gestionar para que esto que me ocurre y es una situación que en principio no va a cambiar, se solucione, ¿no? Y muchas veces la gente no va al psicólogo y empieza a contar por qué el vecino esto, porque en el trabajo cuál, porque el jefe cuál, ¿no? Y entonces nosotros les decimos, vale, y ahora con esto, ¿cómo podemos
cambiarlo. Y esto la gente al principio se lo toma mal, dice, no, pero es que no es mi culpa. Bueno, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad poder gestionarlo de otra forma. O sea, quiero decir, los psiquiatras luchamos por lo de la pastilla, los psicólogos luchan para que no sea una fuente solo de desahogo, ¿no? Pero hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Oye, ¿tomamos Lexatin por encima de nuestras posibilidades? ¿Es el Lexatin la aspirina del siglo XXI? He dado muchos Lexatines, amigos, esta pandemia. Es que eso se lleva mucho. Yo tengo alguno, por si acaso, a veces le tengo que echar mano. Todavía no le he probado el Lexatin yo, tengo que reconocerlo. Te iba a decir eso, es que está muy a la orden del día. No quiero decir de moda, porque queda muy banal eso, ¿no? Pero está muy a la orden del día el que alguien en tu entorno que ha podido tener un alprazolam, un Lexatin, y en un momento dado dice, toma, te doy uno con absoluta tranquilidad. ¿Eso está bien, mal, regular? Eso está feo. Es muy peligroso en realidad. Pero se hace, y se hace mucho además. Sí, sí, que sí. levante la mano el que diga que en su entorno no lo ha visto, Sí, no sí. lo ha hecho en alguna ocasión. Sí, eso es así. Y yo también, por ejemplo, en consulta, tampoco soy un ogro, es decir, si la persona viene con muchísima ansiedad, la práctica y buena práctica también es primero dar una benzodiazepina, no un ansiolítico, hasta que el antidepresivo haga efecto. Y es que la gente piensa que el antidepresivo no calma la ansiedad. La gente ha oído que el ansiolítico calma la ansiedad y tiene todo su sentido. Es que también las palabras que ponemos a las cosas... Sí, son un poco... ¿Y cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se lucha para decir, oye... Día a día. Día a día. Y a mí me llegó a pasar que en el centro de salud, claro, a ver, es normal que los médicos de cabecera den más tranquimacines que los propios psiquiatras, ¿no? Porque también a la consulta en un momento determinado eso, ataque de pánico, ¿no? La crisis de ansiedad que se dice. ¿Qué haces? Bueno, pues un tranquimacín. Pero claro, el problema es que el paciente entiende que eso es algo que tiene que tomar pautado, mañana, tarde y O el momento noche. que tenga un mal día. Claro, Tranquimacín eso. al cuerpo. Y cuando llega a la consulta del psiquiatra, el psiquiatra le quiere quitar el tranquimacín y el paciente dice que eso que no, que encima se lo ha puesto el médico de cabecera y entonces a mí me llegó a pasar que como encima nosotros vemos barrios, pues claro, la vecina decía, pues esta psiquiatra te quita los tranquimacines. Y bueno, o sea, te toca... Por eso en el articulillo se ponía que lo más difícil, o sea, la gente tiene la idea de los psiquiatras ven a pacientes que están locos. Yo digo locos porque nosotros, la verdad, esto sí lo digo, estamos luchando contra el estigma de la locura. O sea, yo llamo loco porque loco es, o sea, la gente denigra mucho la locura y nosotros abogamos por defender la palabra loco, locura y todo esto. Entonces, siempre tienen esa idea de son locos y dan antipsicóticos, ¿no? Se imaginan que el psiquiatra está en eso. Pues a mí lo más difícil que me parece es quitar un tranquimacín. Depende del tiempo que tenga, le quito o no. Es así. Vaya tela. Vaya tela. Sí, no es asunto complicado. Decías antes lo de la ansiedad y relacionado con lo que estábamos hablando, es que a lo mejor estamos llamando, o se dice con mucha facilidad, tengo un ataque de ansiedad, algo que no es un ataque de ansiedad. Sí, es verdad, ¿eh? Eso también lo está de educamos. moda, ¿eh? También, como lo de psicólogo, mola un poco tener un ataque de ansiedad. Te da como caché. Eso se ha instaurado en la sociedad. Por lo menos es la percepción que yo tengo. No sé si es la realidad. ¿Tú crees? Yo espero que Tengo no. esa percepción, no lo sé. Uf. Que entre amigos pues se puede decir y no está nada mal visto el que digas, es que he tenido un ataque de ansiedad ayer y me he tenido que tomar a algo que seguramente no sea un ataque de ansiedad. A veces seguro que sí, ¿eh? No quiero, Claro, o sea, no ataque de quiero minimizarlo ansiedad... porque es una cosa muy seria, pero a lo mejor estaba analizado. No sé qué decirte, puede ser que sí. Ataque de ansiedad es cuando es lo que nosotros decimos sensación de muerte inminente, que lo cuentan así. O sea, es que las personas que tienen un ataque de ansiedad muchas veces van pensando que tienen un infarto. Y son los que tienen el ataque de ansiedad, no sé. Y muchas personas que igual pues sienten ansiedad piensan que es un ataque. Es que la ansiedad es complicada sufrirla, ¿eh? O sea, yo ahí sí que me pongo muy del lado del paciente. Es decir, que lo primero, vamos, yo eso
muchas veces ahora que tenemos, está habiendo una gran crisis económica, laboral, etcétera, y ahora tenemos muchísima, va por gremios, ¿no? O sea, nosotros sabemos qué gremios son los más afectados, ¿no? ¿Qué gremios son los más afectados? Si pones alguno de los datos, a ver. Ahora mismo, pues hostelería. Antes yo no tenía casi hosteleros. Bueno, parece lógico y entendible, ¿no? Y entonces, pues tú recibes. Y yo muchas veces me cuentan, ¿no? Y entonces la gente llega también con un poco esa cosa de justificarse porque está así. Porque claro, luego es esta también la cosa importante de la fortaleza, ¿no? Estas frases de, no, es que yo normalmente no he necesitado ayuda, es que me da un poco de vergüenza, yo normalmente no estoy así. Y es como, bueno, no pasa nada, es que tenemos un poco esto de lo positivo y es que nosotros somos bueno y malo, o sea, es así, es parte del ser humano. Y entonces cuando te empiezan a justificar, yo siempre les digo que te creo, que no tienes que contar nada más, ¿no? Entonces yo siempre creo que nosotros al menos estamos del lado del paciente. Una persona, si dice que tiene malestar, es por algo. Que luego uno piense que es más o menos ansiedad, pues luego eso ya lo trabajamos. Y se verá. Y ya se verá. Hablábamos de sectores, no sé exactamente sectores, pero hay un dato que me ha llamado la atención, que he recogido viendo un poco la documentación, y es cuando empezamos el confinamiento, las noticias empezaron a hablar de, madre mía, y se comentaba además mucho, madre mía, el número de divorcios se va a incrementar, esto va a ser tremendo, parejas que, porque el ritmo de vida nos ha obligado a ello, tenemos una relación escasa durante lo que se llamaba antes la normalidad, y claro, de repente pasar a eso se decía, va a ser tremendo el número de divorcios, de peleas, etcétera, y los datos han dicho que no. Seguramente buena culpa de ello tenga la crisis económica también. Igual no se pueden divorciar. Seguro, pero... Se han separado. Pero como terapia también puede funcionar eso, decir, pues estoy obligado a tener que entenderme con esta persona. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista mental este cambio, pues eso, que a pesar de seguir pasando más tiempo, nos hemos redescubierto, hemos hecho un cambio, nos aguantamos? ¿Hay alguna explicación? Yo ahí sí que iría a lo concreto. Es que ahí hay que ver el caso por caso. Sí que es cierto que cuando no queda otra, pues hay que, con lo que tenemos, jugar, ¿no? Y poderse entender. Creo que también esta pandemia devuelve la sensación de soledad y desamparo del ser humano. Y esto también une mucho. O sea, las parejas unas veces se unen por amor y otras veces por otras cosas. No siempre es por amor. ¿Cuánto cura un abrazo? No sé. Tengo ganas de dar un abrazo ya como... Pero mucho. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, que esto nos está faltando, pero muchísimo. O sea, a mí misma está siendo duro. Y hay veces que dan ganas de llegar al paciente y te cuenta cosas y dices, yo también. Pero bueno, obviamente no se puede hacer eso. Bueno, por cierto, mira, me lo dejas casi en bandeja. Un psiquiatra también pasa por momentos, seguro que pasa por momentos complicados, pero quiero decir, ¿las herramientas con las que trabaja le sirven a uno mismo o no sirven para uno mismo? Hombre, yo siento que sí, yo siento que sí. O sea, yo, por ejemplo, o sea, estoy orientada a terapia de corte psicoanalítico y los psicoanalistas no psicoanalizamos, o sea, es como una regla. Y evidentemente que tú hablas de las dificultades que tienes a nivel terapéutico con pacientes, hablas de las cosas que te pasan a ti y, claro, generas también estrategias y, hombre, yo sí siento que me sirven, pero también sientes mucho malestar. Y, claro, tener que ser un poco el sostén del malestar de otros, pues eso es un poco lo que hacemos también en salud mental. O sea, somos un poquito el contenedor de la porquería de los demás y hacemos un poco esa función, ¿no? Vamos a vaciarnos con vosotros, desde luego. Sí, entonces por eso luego vamos a ver psicoanalista. Quiero hablar de un tema que me interesa mucho, que son los jóvenes, que ha sido polémico y está siendo polémico todavía. Voy a hablar de ello. Pobres. Bueno, pobres, tendremos que ver. Yo algunos
pero lo hablamos en unos instantes. Te voy a presentar al miembro más joven de nuestro equipo. Ya sabes que aquí de vez en cuando damos entrada, de vez en cuando no, todos los programas a nuestra gente Katia, que viene con sorpresas todas las semanas. Siempre lo digo, no tenemos ni idea de lo que nos va a traer esta semana hablando de todo esto, de psiquiatría, psicología, de cómo estamos de la cabeza. Katia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? De la cabeza Muy buenas, no, ¿eh? ¿qué tal estáis? Bien. Me alegro. Mira, te voy a, así para empezar, contar una breve historia. Yo, la agente Katia, es fruto de la creatividad en una larga cuarentena. En vez de darme por el dibujo, como he leído en un artículo, que ayudaba pues a no volverte loca, pues me dio por hacer chorradas y eso me ayudó pues relativamente. Pero cada uno lo lleva como puede, porque tampoco estoy muy cuerda. Pero bueno, vamos a lo que vamos, Irene. He leído también que conectaste emocionalmente con la gente mediante ilustraciones artísticas. Pues voy a intentar conectar contigo poniéndote las famosas láminas que ya conocerás, las de test de Rorschach. Las conoces, ¿no? Uy, sí. ¿Eso funciona de verdad? Bueno, lo vamos a ver. Tira, Katia. Vamos a ver si funciona. Sí. Quiero saber lo que ves tú, porque yo es que veo pelvis, únicamente vaginas, gente desnuda y más pelvis. Así que vamos a ver. Vamos a por la primera lámina, Irene. A ver. Vale, esto promete. Yo creo que esa es la 1 o la 2. No sé. ¿Qué veo? Tengo que decir. Están descolocadas, ¿eh? Sí. Pero es de las primeras. Que hay unas que son Claro, tú te las sabes de memoria policromáticas ya, ¿no? y otras que no. Sí. ¿Qué veo yo ahí? No sé qué decir. Igual es el COVID, fíjate. El COVID. Yo veo un castor así como espanzurrado, ¿no? Ya, es verdad. Sí. Pues tiene que ver sobre la autoridad. Y se dice que se ven piel de animal o un animal gigante. Sí. Yo veo la curcusilla del pollo. ¿Sabéis lo que es? La parte churruscadilla del pollo. Y eso no significa que sea gorda, soy gorda mental. Me encanta comer. A lo mejor es un problema. Hombre, está bien. Pero bueno. Hombre, ¿cómo lo sabes, Irene? Vamos a por la siguiente. Ostras. Madre mía. Pues si digo cosas, me echan del programa. No, yo creo. dilas, por favor, No dilas. te decía porque ¿No a mí ves no que- me han echado, Irene. Ah, bueno, entonces... Eso es una alfombra de una casa Una rural de alfombra estas de- persa, que- sí. Parece también como un santo, ¿no? Una cosa así... Un poco también, así, bueno. Sí. tiene Creo una que cosa. tú eres más santa que yo, porque yo veo otras cosas, ¿eh? Revela actitudes yo también, incoherentes pero- sobre la sexualidad. Oye, no, aquí hay que decirlas. Lo que Sí. piensas hay que decirlo. Hombre, pero porque ahora se ponen clítoris en todos los sitios. Eso es así, un poquillo tiene forma, ¿no? ¿Habéis Es que es lo que se tiene que ver, dice. Anatómicamente, digo, sí. Sí que tiene forma de cuca, ¿verdad? De De cuca. cuca y violín. Sí, un poquín. Un poquillo. De violín. Vamos a por la siguiente. Hombre, esa es la mítica... bueno, esas son como los angelotes, ¿no? Ahora, ahí se ve claramente el murciélago de la COVID-19. Me parto. Claro. Pero claro, están así como los angelotes. Dicen que hay que ver como polillas, mariposas o algo así. Si no ves eso es que estás paranoica o paranoico perdido. Y yo veo máscaras. Pues Y pelvis. no sé yo, entonces. No analicemos. ¿Tienes alguna más? Y la última. Las de los colorines. La hombre. última. Vamos a ver. Anda. Yo aquí sí lo veo claro. Sí, yo lo veo clarísimo. Como angustia, ¿verdad? Angustia. Decepción. Por favor, ¿qué me está haciendo usted, señora? Confusión. Oye, yo creo que daría... Eso sí queda para un análisis intensivo, ¿eh? Sí, Ese ¿eh? tema, sí. Hombre. Del que lo hizo también. Pues bueno, Irene, con esta galleta de Oreo traumatizada nos despedimos. Bueno. Así que bueno, menos test de Rocher y más Ferrero Rocher para toda esa ansiedad. Exactamente. ¿Eh? Sí. Hombre. Esa sí que es buena pastilla. Te regalaré chocolate para la depresión, Katia. ¿eh? Recuérdamelo. Por favor, 1 kilo. Recuérdamelo, o 2. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la próxima. ¿Funciona eso del chocolate para la depresión y para la ansiedad y estas Pues- cosas? Pues si no funciona está riquísimo, vamos, o sea que... Bueno. Oye, hay dos palabras ahí que están súper de moda. Estamos hablando mucho de modas en el programa. Hay dos Sí. palabras que son dentro del buenismo este que impera en la sociedad. A ver. Sí. Resiliencia y empatía. Ya.
Si no eres resiliente o empático, parece que no tienes derecho a la vida. Y sin embargo, yo tengo mis dudas de que estemos viendo, un poco enlazando con la primera pregunta que te hacía, que estamos saliendo mejor, de que esto se esté implantando. La resiliencia a lo mejor no nos queda más remedio, pero lo de la empatía la estamos perdiendo y además se ve a pasos agigantados. Sí, esto que te decía de lo del miedo, ¿no? Que ahí uno también, uno en las situaciones más desfavorables es donde saca como, ¿no? Ahí la verdadera fuerza del bien y del mal que nos sale a cada uno, ¿no? Y hombre, ahí la empatía, pero bueno, yo espero que, hombre, es que sin empatía, imagínate, ¿no? Pues estamos viendo escenas que son complicadas. Sí, antes echábamos una mano cuando no podíamos salir de casa a nuestra vecina que no podía bajar, pero ahora si nos preguntan, pongo un ejemplo, ¿qué vacuna quieres ponerte? Si pudiéramos elegir, ¿quieres Pfizer o quieres AstraZeneca? Y dices, no, AstraZeneca para ti. La empatía se nos va rápidamente, no hay más que ver las imágenes de los chavales con los botellones que estamos viendo continuamente. Mira, y enlazo un poco por ahí. Tema polémico este. Sí, tema polémico. Bueno. Yo te lanzo mi impresión y luego quiero que me lo valores ese tema. Los jóvenes sí que es cierto que lo estamos viendo muy polarizados. Hay jóvenes que están demostrando una responsabilidad espectacular, tremenda, y sí que están demostrando empatía, y tenemos el bloque contrario, que es muy numeroso también, que están demostrando no sé si es egoísmo, una falta absoluta de responsabilidad, de empatía con lo que está sucediendo. Es justo cuando un joven dice, es que nos están robando nuestra juventud, es que tengo derecho a salir de fiesta, es que tengo derecho a estar en la calle. Es que, por eso digo que es polémico, es que es un tema como complicado, ¿no? O sea, sobre todo porque es como algo que se tiende a generalizar, yo creo que demasiado, ¿no? Y yo creo que cada persona es un mundo, igual que cada familia, que al final, o sea, los adolescentes tienen mucho que ver, tampoco tienen tanta libertad, o sea, al final dependen de un núcleo familiar y un poco las cosas que les inculcan, o bueno, se junta con que la adolescencia no deja de ser es un proceso de diferenciación donde el ser humano genera su propia identidad y entonces, por definición, tú odias a tu padre y a tu madre, quieres ser completamente diferente, te quieres salir de la norma, quieres, ¿no?, reafirmarte. Y claro, ahí mezclas la pandemia. Pues hombre, efectivamente, o sea, hay que tener un poco de cabeza, de pensar que esto sí que es algo que realmente, si no es todos juntos, no vamos a salir, porque es como algo totalmente nuevo, pero que es de la sociedad. Pero bueno, esto también hay que pensarlo así, es decir, si a mí me dan a elegir, ¿no?, con esto de cuando luego pensamos a nivel individual, ¿qué edad te gustaría tener, ¿no? Imagínate, te explican esto y dicen, y ahora elige, te va a tocar una pandemia, elige en qué periodo de tu vida quieres tenerla. Seguro que nadie dice la adolescencia. Eso es lo que yo creo que nos falta también de empatía con los adolescentes, cosa que tampoco es justificar ciertas actitudes o comportamientos, ¿no? Es un punto de vista que no había caído yo y es interesante. Yo Hemos la perdido a lo mejor, adolescencia, ¿no? Digo, madre mía. Vamos a pensarlo. Tengo que hacer una pequeña pausa para la publi. Damos 3 consejitos rápidos y seguimos charlando, ¿vale? Porque te voy a preguntar más asuntos que tengo yo aquí anotados que me interesan también. Vamos a hablar un poco de los sanitarios, de esa labor que habéis estado realizando con todos ellos, de los aplausos y de cómo nos sigue funcionando a nosotros el coco. Pero va a ser en unos instantes. Una brevísima pausa para la publi y estamos de vuelta. La sala, hoy charlando con la doctora Irene Muñoz León, psiquiatra, psicoterapeuta. Bueno, si me pongo aquí a desarrollar tu currículum, nos quedamos sin programa, así que... No, es cierto. Irene, doctora, se ha hablado mucho de cómo nos hemos comportado, si han faltado imágenes duras en los medios de comunicación. No te pido que lo juzgues, sino desde la opinión puramente médica, desde tu especialidad.
¿Es conveniente para gestionarlo mostrar imágenes duras para fomentar la responsabilidad, como se nos decía, o es contraproducente? Hombre, un poquito de realidad. Yo lo que creo que ha faltado es un poco más de explicación. Es decir, que yo esto es una cosa como que comentaba a veces entre amigos, ¿no? Yo la verdad que he sido una niña un poco rebelde en el sentido de que me tenía que explicar siempre por qué y por qué, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, yo pienso que si uno explica por qué es una restricción, o sea, yo no digo que no se explicara, ojo, se explicó. Didáctica falta. Pero un poco más dar peso a la parte de la explicación, ¿no? Que hay casi que luego el resto uno ya llega a la conclusión sin que le digan cuál es la solución del problema, ¿no? Y bueno, pues ya lo de las imágenes, pues bueno, pues sí, un poquito sí, ¿no? Porque al final hay una realidad y esta realidad también es necesaria, ¿no? Pero igual tampoco en demasía, porque bueno, la gestión emocional va más lenta que lo que es a veces la realidad. Entonces, bueno, estoy ambivalente con eso, ¿eh? No sabría qué decirte, pero más psicoeducación sí, eso sí. Haber gestionado un poco más la comunicación de la pandemia. Hablando de comunicación y de gestión, quiero que dediquemos unos minutos del programa al colectivo de los sanitarios, porque hablamos de la sociedad, pero yo creo que en este apunte de la salud mental hay que hacer una parte con los sanitarios, que están viviendo y hablando un poco de esas imágenes. Ellos sí que se las están teniendo que comer crudas, un día, otro día, y eso tiene que desgastar horrores. Tú además desde el Río Ortega, desde el hospital aquí en Valladolid, habéis hecho trabajos para, bueno, pues un poco, no sé si aliviar, si encauzar, si tratar de gestionar esa situación. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cuál es la situación? ¿O cómo pueden salir el colectivo sanitario desde el punto de vista mental viviendo y viendo lo que han tenido que vivir y ver? Queda por hacer, ¿eh? Ahora, o sea, nosotros empezamos, la verdad que desde el minuto cero, una serie de procesos, ofertamos ayuda, digamos, terapéutica, individual, que podía ser telefónica, podía ser presencial, se hicieron minigrupos también de mindfulness y demás. Y desde entonces seguimos viendo en consulta a trabajadores sanitarios, y digo lo de trabajadores sanitarios porque, claro, aquí, o sea, desde el celador a el personal de limpieza, los administrativos, que muchas veces, ¿no?, cara al paciente y están ahí en bastante riesgo, bueno, somos todos, siguen viniendo y además ahora hay como una patología cada vez más abigarrada, es decir, al inicio era más como una dificultad de llegar a ellos, que bueno, pusimos una serie de estrategias, ¿no?, de comunicación con artistas y así para poder llegarles, ¿no? y era casi esa la dificultad, que no pedían ayuda. Y ahora, o sea, es cuando se están dando cuenta de cómo eso les ha tocado en su día a día. Es decir, es que una persona entró en la pandemia y otra diferente va a salir. Y eso hay que colocarlo, ¿eh? Sobre todo los que siguen todavía ahí. Me llama la atención, te preguntaba algo parecido antes, al principio de la entrevista, y me decías, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a salir, vamos a ver, pero sin embargo aquí ha sido muy taxativa. Entró un sanitario en la pandemia y va a salir otro absolutamente diferente. Y esto es irrecuperable, ese nivel. A ver, a mí Murakami me encanta, que es un escritor, y hay como una cita en un libro suyo que habla de la tormenta de arena, que dice que una persona entró y no tiene nada que ver con la persona que va a salir. Yo eso creo que radicalmente es así. No sé hacia qué lado va a ir, pero desde luego ahora mismo ya no somos los mismos, aunque no nos demos cuenta. Y como no hay un fin todavía, es complicado. ¿Cómo se trabaja con ellos? Sé que estáis haciendo terapias y acciones muy concretas con ellos. ¿Cómo se trabaja con los sanitarios para tratar de
aliviarles en la medida de lo posible pues, estas patologías que pueden llegar a sufrir? Pues la verdad que intentamos estructurar niveles, es decir, por ejemplo, el mindfulness lo estamos intentando implementar pues de cara a casos quizás más leves, ¿no? Para que la persona genere una estrategia. Bueno, pues son como pequeñas escenas que una persona va, digamos, hablando y la persona se va representando como en la cabeza, que te ayudan como a focalizar y a estar en el presente, en el aquí y la ahora, ¿no? Y evitar como dispersarte entre miles de estímulos. Y esto nos permite como dos cosas. Una, que las personas que se puedan gestionar no colapsen, digamos, el sistema. Y otra, poder tratar la patología más grave, ¿no? Porque entre tanto tenemos los que ya eran enfermos de alguna patología, vamos a decirlo así, previa, y luego pues muchos trabajadores sanitarios, pues quien más quien menos tenía algún tipo de, bueno, pues fragilidad, digamos, emocional, que se ha visto incrementada, ¿no? Y entonces ahí pasamos a otro nivel ya, el trastorno, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, una serie de entidades que estas las tratamos individualmente. Pues tampoco se lo están poniendo fácil a los terapeutas que estáis tratando a los médicos, lo digo también por ellos, porque sí, al principio nuestros aplausos, los apoyos, todo el reconocimiento que recibieron se ha ido diluyendo poco a poco, las administraciones siguen sin hacerles demasiado caso, yo creo que se están viendo un poco en una isla otra vez, abandonados por todos y siendo en la punta de lanza de lucha contra esta terrible situación. No es una situación fácil, ¿no?, para gestionar. Es una situación complicada, pero bueno, yo la verdad es que me siento muy querida por la gente que acude. Es decir, que bueno, lo de los aplausos fue una cosa también, bueno, pues como en un tiempo concreto y demás, pero las personas sí que demuestran muchísimo agradecimiento. No quiero, se me está acabando el tiempo, pero como sé que tienes un proyecto que me gustaría que nos hablaras un segundito, en el que podamos participar todos, quiero que me lo expliques y me lo cuentes rápidamente antes de que acabemos. Sí, el proyecto de Mindfulness es algo que sirvió muchísimo, hubo muchísima participación, la gente mejoró muchísimo, entonces esto era para trabajadores sanitarios y lo vamos a implementar para la población general, pero necesitamos recursos. Entonces, bueno, pues a través del FECIT, quien quiera colaborar, pues... ¿Cómo se hace? ¿Qué hago yo? ¿Entro en una página web? En la página web, sí. Está la cosa poco a poco. Hemos hecho un pequeño vídeo donde explicamos lo que hicimos para trabajadores sanitarios y que queremos esto trasladarlo a la población general, porque al final se necesitan recursos, ¿no? Entonces, pues esto, encantadísimos si la gente colabora, la verdad. Pues nada, a la página del FECIT y allí podemos echar una mano. Se me acaba el tiempo, no sé si vamos a salir mejores o peores, pero como decía otro libro, y hemos estado aludiendo a libros a lo largo de toda la entrevista, En busca de la felicidad, pues yo te voy a preguntar eso que es tan complicado. No sé si la vamos a encontrar, pero desde luego nos van a cambiar las bases de la felicidad, de lo que nos hace felices esta pandemia, o se nos va a olvidar rápido en el momento que la tengamos superada, todos vacunados y haya quedado un poco ahí marginado la COVID-19. Qué sé yo. Yo lo que creo es que hay que ir detrás del deseo, más que de la felicidad, fíjate. Eso muy poca gente lo hace. Yo se lo pregunto a los pacientes cuando entran en consulta, ¿qué es lo que deseas realmente? Eso es el misterio del ser humano, claro. ¿Qué es lo que deseas? El que te responde a la felicidad no se ha arreglado, ¿no?, la entrevista. Bueno, con calma, lo iremos sobrellevando. En una frase, ¿cuál sería el mejor consejo para seguir avanzando? Pues no anticiparse. Yo creo que ahora más que nunca hay que estar en el presente y valorar lo que tenemos. Como dice lo pequeño, lo concreto. Como dice un conocido entrenador de fútbol, partido a partido. Bueno, también. Partido a partido. Doctora Irene Muñoz, muchísimas gracias por haber estado hoy en la sala, a vosotros, haciéndonos esta interesantísima radiografía de cómo estamos de cabeza, cómo está nuestra locura interna
en este tiempo tan raro que estamos viviendo. Mucha suerte. Igualmente. Señoras, señores, se nos acabó el tiempo, pero les esperamos aquí la semana que viene, que volveremos en la sala.